Que toda su casa tenga un mismo corazón. Amén. Que todos tengamos la misma dulzura. Amén. Por lo que te trajo esta noche. Amén. Para bendecir tu vida. Para restaurarte. Para llenarte de una fe que sobrepase todo entendimiento. Que tú no estás aquí para entenderlo, tú estás aquí para obedecer la palabra. Porque la palabra tiene el mismo poder del Antiguo Testamento y lo va a tener hasta el último libro del Nuevo Testamento. Porque Él será el mismo hasta el fin de tu vida. Porque Él es el mismo ayer, hoy, lo será por los siglos de los siglos. Así que esta palabra, si tú logras entenderlo, tú te vas a dar cuenta que diariamente tú y yo estamos sembrando. Amén. Diariamente tú estás soltando semilla. Y esa semilla va a marcar tu cosecha. ¿Cuántos quieren cosecha de bendición, cosecha de abundancia, cosecha de restauración, cosecha de que, Señor, gracias porque la empresa que me diste, yo recibí con mansedumbre esa palabra y hoy ya la veo en el Espíritu? Todo va a depender cómo oigas. Por eso el Señor el domingo pasado nos dio un corazón entendido, ojos para ver y oídos para oír lo que el Espíritu le hablaba a la iglesia. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que sigas abriendo esos oídos. Que nos hagas hombres y mujeres entendidos, con corazones entendidos. Con ojos para ver lo que se está moviendo, Señor, y oídos para oír, Señor, cuando pase el rugido de tu Espíritu. Amén. Precioso Dios, quiero oír lo que el Espíritu habla a la iglesia. Amén. En esta noche ponemos la vida del pastor Adán, Señor, en tus manos. Amén. Que lo tomes, que lo uses. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que cada semilla que salga de Él, Señor, todos los que estemos allá abajo, Señor, tengamos un corazón entendido para recibirla con mansedumbre y esperar el tiempo, Señor. Porque cuando usted siembra, dice la Biblia, usted al otro día no va a ir a ver si ya nació. No, usted tiene que esperar el tiempo de la cosecha. Porque si usted va y escarba, no va a hallar la semilla, y es muy probable que esa semilla ya no dé el fruto que iba a dar, porque entorpeciste el crecimiento. Por eso es bien importante. Por ejemplo, aquí hay un pacto. No sé quién lo trajo. Qué bueno que lo trajiste. Olvídate que ya lo trajiste. Espera en el Señor. Espera en el Señor. Los que oyeron su ofrenda, no espere ver mañana. Si lo ve mañana, gloria a Dios. Si no, olvídate que lo dice. Espera en el Señor. Yo seré obediente cada día, Señor. Y voy a saber esperar en ti, Señor. Gracias, Señor, porque si sigo hablando aquí no voy a quedar toda la noche. Pastora, te damos el púlpito, que el Señor te use grande y poderosamente, que el Señor abra aún más nuestros oídos espirituales. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no le dan un aplauso a Jesús? Gracias, Dios. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos estás dando, Señor, en este tiempo. Te amamos, Jesús. Te adoramos a ti, Señor. Gracias, Dios, por permitirme, Señor, hablarle a tu pueblo, Dios. Sé tú, Señor, en mi vida, Dios, y que cada semilla, Dios, dé fruto, Señor, en esta noche, Señor. Todos nosotros, Señor, porque yo también quiero recibir, Señor, la palabra que tú tienes hoy, Señor. Padre, gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos y queremos que seas tú hablándonos, Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados, yo creo que pues,
Dios sigue hablando. ¿Cuántos ya están sembrando? Amén. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo a ser sembradores? Amén. Y no solo hablamos de ofrendas y de diezmos, sino que Dios quiere que sembremos la palabra de Dios. Amén. Que sembremos su palabra, que prediquemos la palabra de Dios, porque eso es lo que Jesús está esperando de nosotros, que empecemos a predicar de la palabra de Dios. Incluso, mis amados, que tú empieces a sembrar la palabra también en tu propia vida. Amén. Que tú empieces a declarar la palabra de Dios sobre tus hijos, sobre tu casa, porque ahí también tú estás sembrando la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ver cosechas en sus familias? Necesitamos empezar entonces a declarar la palabra de Dios, a sembrar semillas, amén, en nuestra casa, en nuestro hogar. Amén. Así que a mí me impacta, mis amados, en estos días que se nos ha venido enseñando acerca de esa parábola del sembrador, cómo Jesús quiere que crezcamos, mis amados. Por eso Él nos ha venido hablando de convertirnos en sembradores. Amén. Porque ser sembrador tiene que ver con crecer. Amén. Así que todo sembrador, mis amados, tiene una cosecha que recoger. Por eso Dios quiere que seamos sembradores. Porque Dios quiere que crezcamos. ¿Cuántos quieren crecer? Amén. Por eso Dios nos está llevando a sembrar. Porque si tú estás sembrando, tú vas a recibir una cosecha. Tú vas a recoger una cosecha. Amén. Así que Dios ya no quiere vernos, mis amados, sin fe. Él quiere vernos llenos de fe, llenos de su Espíritu, para que con esa fe nosotros vayamos y sembremos la palabra que es incorruptible. Amén. Así que, mis amados, hoy yo les quiero compartir, porque mientras más sembramos la palabra de Dios, no solo vas a cosechar más almas para el Señor. Dios también nos ha mostrado que mientras más tú siembras la palabra de Dios, tú vas a cosechar o vas a recibir fe también, ¿sí o no? Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, algo pasa que no podemos entender a veces, pero nuestra fe también está creciendo. Amén. ¿Cuántos quieren que su fe crezca también? Entonces, cuando sembramos la palabra de Dios, algo pasa también, que nuestra fe empieza a crecer. Amén. Podemos empezar a cosechar, a recoger la fe que viene cuando sembramos la palabra de Dios. ¿Cuántos están sembrando entonces? Amén. Y déjenme decirles que la fe es lo que tú necesitas para que se cumplan las promesas en tu vida. ¿Cuántos saben eso? Amén. ¿Cuántos han leído promesas de Dios en la palabra? ¿Cuántos leen la palabra de Dios? Hoy a lo mejor en estos días, si le preguntamos a los jóvenes que si leen la palabra de Dios, a lo mejor van a decir que no, porque se les hace muy aburrido tal vez. Pero hoy, mis amados, Dios quiere despertar algo en ti. Hoy quiere inquietar a su iglesia a leer la palabra de Dios, porque aquí están las promesas. Pero para que cuando tú leas esa palabra de Dios, tu vida tiene que estar llena de fe. Amén. Porque si tu vida está llena de fe, si tú estás creyendo en el Señor, esas promesas se van a cumplir sobre tu vida. Amén. Yo quiero compartirles, mis amados, en Lucas capítulo 8, si ustedes me acompañan a abrir sus Biblias en un pasaje. Lucas capítulo 8. Y versículo 22. Amén. Yo creo que a todos nos duele lo que hoy está pasando en nuestra nación. Y yo creo que es un tiempo de clamar al Señor. Amén. De cierta manera, como que algo se ha despertado en muchas personas creyentes, cristianos. Pero, mis amados, como ahorita Dios hablaba a través de este púlpito, esa hambre, esa pasión no tiene que venir porque estamos atemorizados de lo que está pasando afuera, sino que realmente tiene que venir porque sabemos quién es el Señor. Hoy, mis amados, yo pude ver que muchos de ustedes realmente ya están empezando a gozarse en la presencia del Señor. Yo veo cómo la iglesia está creciendo en adoración a Dios, porque
Cuando una iglesia aprende a adorar al Señor en este lugar, en la iglesia, en su hogar, se crea una atmósfera donde la gloria de Dios baja. Amén. Y si tú adoras al Señor cuando venimos aquí, se crea esa atmósfera de gloria y tú puedes recibir lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Por eso, gloria a Dios, mis amados, porque está despertando una iglesia adoradora en este lugar. Amén. Así que, mis amados, mientras acontece todo esto en nuestro país, mis amados, hay mucha gente que no tiene fe. Y tú y yo sí tenemos fe, ¿sí o no? Amén. Y es necesario que la fe que tú tienes, tú la apliques en aquellas personas que no tienen fe. A veces va a ser necesario que tu fe vaya y se establezca en lugares donde no hay fe. Para eso fuimos llamados aquí en la tierra. Amén. Para establecer el reino de Dios. Y donde hay partes o lugares o hay gente que no tiene fe, es el momento preciso para que nosotros podamos ir a ese lugar e implantar la fe que el Señor nos ha dado a nosotros. Amén. Cuando la gente piensa que es imposible de resolver algún problema, tú y yo sabemos que en Cristo Jesús es posible. Amén. Y es por eso que lo que hoy recibimos en este lugar y lo que hemos venido aprendiendo de parte de Dios, hoy lo tenemos que aplicar en aquellos lugares donde no hay fe. Amén. Y quiero que leamos, mis amados, ya están ahí, Lucas capítulo 8 y verso 22. Amén. Dice aquí, dice que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, Jesús, y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, dice. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él los discípulos y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y despertando él, dice que reprendió al viento y a las olas. Amén. Y dice que cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Amén. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y las aguas manda y le obedecen? Amén. Ese era Jesús. Amén. Nuestro Señor que hacía cosas sobrenaturales en aquel tiempo y que las sigue haciendo en este tiempo. Amén. Y mis amados, Jesús tuvo que aplicar su fe por la que no tenía el resto de los tripulantes de la barca. Amén. Y a veces así nosotros tenemos que aplicar la fe cuando no hay fe en algunos lugares donde nos encontramos. Jesús tuvo que aplicar su fe porque estaba habiendo una tormenta, una tempestad. Y eso es algo, mis amados, que constantemente nosotros vemos ahí en la calle, en el mundo. Vemos a gente cansada, que está agotada, sin ganas de seguir adelante. Pero Dios, mis amados, Dios te ha dado a ti una esperanza. Amén. Dios te ha dado una esperanza que en Cristo hay una promesa eterna. Una salvación que abarca tu bendición aquí en la tierra también. Amén. Así como una vida nueva que ha sido reservada para ti y para mí. ¿Cuántos saben que hay una vida nueva para ti y para mí? Amén. Así que puede parecer, mis amados, si ustedes se ponen a pensar, puede parecer increíble que los discípulos que estaban todo el tiempo con Jesús no tuvieran la fe suficiente como para enfrentar esa tormenta. Para ellos, mis amados, tal vez era más fácil tener fe en la sanidad de la gente o en ver milagros en otras personas, pero a la hora de atravesar una tormenta ellos entraron en pánico. Ellos no tuvieron la suficiente fe como para superar esa tormenta. Hoy, mis amados, mucha gente atraviesa el mismo conflicto. A lo mejor no está en un barco y en medio del mar, pero podemos, mis amados, creer cuando el pastor ora por la sanidad de aquellos que traen sus peticiones, pero cuando pasan los vientos fuertes, esas tormentas en nuestras vidas, a veces empezamos a gritar como los discípulos: Jesús, Maestro, perecemos. Cuando vienen las tormentas, los problemas,
Creemos en las sanidades, creemos en los milagros que Dios puede hacer, oramos por las personas, pero cuando viene el problema, a veces necesitamos, al parecer, otro tipo de fe. Pero Dios, mis amados, quiere que sea suplida toda nuestra necesidad, tanto tu milagro, tu sanidad, así como también tu problema, la situación que parece que no se puede remediar. Jesús también quiere calmar la tempestad, la tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que si tú estás pasando o has pasado por tormentas, mis amados, yo quiero decirles que es tiempo de que sembremos la semilla incorruptible. Amén. Porque te conviene sembrar la palabra de Dios. Los discípulos no pudieron calmar esa tormenta porque no había la suficiente fe. Jesús les preguntó, ¿dónde está su fe? Si tú estás pasando por una tormenta y estás preocupado, imagínense que Jesús venga a tu vida y te diga, oye, ¿dónde está tu fe? Porque nos ha dado fe. Pero, sin embargo, mis amados, aún los discípulos que estaban ahí pegados con Jesús, no tenían fe en que esa tormenta podía calmarse o que podían cruzar a través de esa tormenta sin que nada les pasara. Por eso, mis amados, yo creo que si está sobre tu vida una tormenta, tú necesitas salir como un sembrador para predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo, para cosechar esa fe que te hará reprender esa tormenta. Amén. Así que predicar la palabra de Dios, sembrar la palabra de Dios, va a producir un fruto, una cosecha que podemos recoger. Y puedes tú recoger tu bendición y todo, pero yo creo fielmente, mis amados, que mientras más sembremos la palabra de Dios, va a haber algo especial que vas a poder recoger. Y es fe, amén. Es fe. Porque todos, mis amados, hemos pasado situaciones difíciles, cosas que parece que nosotros no podemos solucionar, pero Jesús sí las puede solucionar. Y Jesús también nos ha dado el dominio para que nosotros podamos calmar esa tempestad. Amén. A través de la fe. Así que tal vez nosotros ya estamos entendiendo que las cosas se están poniendo cada vez más difíciles en el mundo, pero para nosotros está más cercana a ese encuentro con nuestro Rey. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Así que mientras los que no conocen a Cristo están preocupados y muchos culpan a Dios por lo que sucede, nosotros, mis amados, podemos encontrar el momento preciso para ejercer nuestra fe en medio de las tormentas, en medio de las pruebas. Por eso es tiempo de que tú le hables a la tormenta y que reprendas esa tormenta, porque todo lo que no te está dejando crecer tiene que ser quitado de nuestras vidas. Amén. Y si es necesario que reprendas esas tormentas que está viviendo tu hermano, tú las tienes que reprender también. Amén. Es necesario que donde no haya fe, tú apliques la fe que Dios te ha dado a ti. Amén. Por eso creo también, mis amados, que Dios está quitando de esta iglesia y de nuestro corazón, más que nada, todo lo que está estorbando para que la semilla sea sembrada en nuestro corazón. A mí me impacta porque yo creo que proféticamente algo ocurre aquí en este lugar, en este púlpito, cada servicio que venimos, porque creo que antes de empezar un servicio, la profeta viene y a veces escuchamos palabra de reprensión. El Señor nos muestra las cosas que tenemos que cambiar. ¿Y saben qué es eso? Eso es como deshiervar, eso es como desmantelar, como quitar. Porque tú no puedes ir a sembrar donde ya está lleno de quelites, lleno de maleza. Tú tienes que quitar primero todo lo que estorba para poder ir a sembrar la semilla y que pueda crecer bien. Y yo creo que proféticamente ocurre eso aquí en este lugar. Yo creo que al inicio del servicio el Señor empieza a arrancar todo lo que estorba, todo lo que está impidiendo que la semilla sea plantada en tu corazón. Y Dios empieza a quitar, a desmontar nuestros corazones para que esa semilla incorruptible realmente pueda crecer. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén.
Si usted va a Jeremías capítulo 1, ahí pasa esto que les estoy diciendo, que el Señor hoy nos quiere mostrar, mis amados, y enseñar que todos nosotros nos vamos a convertir en sembradores. Amén. Amén. Jeremías capítulo 1 y versículo 10 dice aquí, ¿ya están ahí? Amén. Dice ahí: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Amén. Tú y yo estamos sobre las naciones y sobre reinos. Dios nos ha puesto sobre naciones y sobre reinos. Amén. Y eso incluye también nuestro país. Dios te ha puesto sobre este país. Amén. Pero miren para qué dice: para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Así que hoy yo quiero decirles que el sembrador, mis amados, tiene que ser consciente de que antes de sembrar tiene que preparar un terreno. Amén. Desmontándolo, quitando lo que estorba. Amén. Amén. Por eso creo fielmente que esta iglesia está creciendo. Amén. Porque la semilla no está siendo sembrada, no está siendo puesta en cualquier corazón. Amén. Por eso Dios está sacando todo lo que estorba nuestro corazón. Vemos como el lunes nos está hablando del perdón, y el Señor nos está llevando a sacar todo lo que no quiere que esté en nuestro corazón. Amén. Y yo recordaba, mis amados, que mis abuelos fueron hombres que llegaron de otro lugar a este valle para tomar tierras, que ellos vinieron y tomaron tierras, y ellos tuvieron que desmontar donde había mezquites y donde no había nada que pudiera ser un lugar para que se pudiera sembrar, y ellos llegaron y trabajaron esas tierras desmontando y quitando todo. Y yo recordaba eso que yo escuchaba acerca de ellos, y yo tomaba la parte buena de mi descendencia. Yo decía: ok, Señor, si ellos hicieron eso, yo lo haré en lo espiritual también. Amén. Ellos bajaron de la sierra y tuvieron que desmontar y quitar todo lo que estorbaba, toda clase de vegetación, y de tal manera que ellos se convirtieron en agricultores. Así que toda la maldición es quebrada y ya no tiene parte en mi vida, pero hoy sé que puedo tomar algo bueno de lo que hay en mi generación. Amén. Y Dios quiere, mis amados, que tú y yo nos convirtamos en sembradores, pero para tú ser un buen sembrador y que la semilla que tú estás por cultivar pueda crecer, también tienes que ser consciente de que hay que desmontar. Amén. Hay que cortar, hay que destruir, hay que arrancar. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que Él nos ha puesto para arrancar y para destruir, para arruinar y derribar toda obra de Satanás que ha sido sembrada tal vez en nuestras vidas o en nuestra familia. Amén. Así que si queremos cosechar, mis amados, vamos a necesitar desmontar primero. Amén. Por eso creo que nada es casualidad de lo que se está moviendo, mis amados. La pastora el jueves pasado también nos hablaba una palabra de cosas que tienen que salir de nuestras vidas todavía. Y meditando en todo eso, mis amados, creo que es profético, y creo que ese crecimiento va a venir para tu vida. Creo que se está arrancando cosas de esta iglesia que están impidiendo el crecimiento de esta iglesia. Yo sé que estamos creciendo, pero el Señor quiere todavía quitar más cosas de nuestras vidas. Amén. Así que el reino de las tinieblas no puede prevalecer donde tú estés, porque tú vas a arrancar, tú vas a destruir todo aquello que impida el crecimiento del reino de Dios. Todo lo que impide el crecimiento del reino de Dios en tu casa, en tu trabajo, tú vas a hacer como una punta de lanza para quitar eso de ahí. Amén. Así que hoy lo que yo te quiero decir es que esperes tu cosecha. Amén. Porque todo el que siembra va a recibir algo. Amén.
Y cuando escuchaba todo lo que se ha estado hablando en este púlpito, mis amados, y yo veía un pueblo que está deleitándose en el Señor, que está adorando a Dios, no porque quieren recibir lo que Dios les puede dar, sino hay un pueblo que ya está entendiendo que se está deleitando en la presencia de Dios, amén, que le está buscando primeramente a Él. Hay un pueblo que ya está buscando primeramente el reino de Dios, y hay un pueblo que está más interesado por adorar al Rey que por recibir sanidad. Y a fin de cuentas tú vas a terminar recibiendo sanidad. Por eso yo quiero decirte hoy que si tú estás sembrando, tú vas a recibir una cosecha. Por eso hoy vengo a decirte de parte de Dios que esperes tu cosecha. Que no pierdas la mirada de la cosecha. Amén. Yo sé que no buscamos al Señor por lo que Él nos puede dar, pero si tú has sembrado, es lógico que vas a recibir una cosecha. Es lógico que vas a recibir un fruto. Tu siembra nunca va a ser en vano. Amén. Amén. Por eso, mis amados, no debemos de frustrarnos si aún no vemos esa gran cosecha. Porque la única manera de ver esa bendición es creyendo. Amén. Teniendo fe. Y la fe no es otra cosa que esperar. Amén. Esperar, como decía el pastor, tenemos que esperar. Si vas y siembras, hay que esperar a que crezca. Amén. Así que sin duda esa promesa, esa cosecha va a venir a tu vida y en sobreabundancia. Amén. ¿A cuántos les gustaría estar recostados, tranquilos, confiados mientras pasa la tormenta? Amén. Así como Jesús que se durmió. ¿Cuántos les gustaría estar así mientras pasa la turbulencia? Amén. La verdad, mis amados, yo creo que si lo vemos hoy en este tiempo, tal vez parecería una locura estar en paz en medio de una tormenta, pero Jesús a eso nos ha estado llevando, mis amados, a que confiemos en Él, a que descansemos en Él. A Jesús no es que no le importe nuestra situación, pero Dios quiere verte, mis amados, moviéndote en una atmósfera de gloria, tal como era necesario que se movieran los discípulos. Cuando ellos estaban en medio de esa tormenta, era necesario que ellos tuvieran una super mega fe para que esa atmósfera que Jesús traía se les fuera impregnada también, para que ellos pudieran creer que esa tempestad, ese viento no podía dañar sus vidas. Porque hay una cobertura cuando Jesús está sobre tu vida. Hay una cobertura donde si viene un terremoto, si viene un huracán, nada puede tocar tu vida, nada puede dañar tu casa, en el nombre de Jesús. Porque hay un pacto que ha sido establecido para aquellos que creen en Jesucristo. Amén. Así que, mis amados, esa atmósfera que Jesús traía tiene que impregnarse en este tiempo sobre nuestras vidas. Y yo creo que era una atmósfera de gloria, porque si usted va a Juan capítulo 17 y verso 22, mis amados, hay una promesa que Jesús nos dejó a todos los que creemos en Él. Dice Juan capítulo 17 y versículo 22. ¿Ya están ahí? Amén. Dice, la gloria que me diste. Hablaba Jesús orando al Padre, decía, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿A quiénes se las ha dado? A nosotros. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Así que hay una gloria que Jesucristo te ha dado. Amén. Hay una gloria que Jesucristo me ha dado a mí. Amén. Diga conmigo, hay una gloria que Jesucristo me ha dado. Amén. Así que cuando entramos, mis amados, en esa gloria, cuando tenemos esa gloria, podemos habitar en su presencia. Podemos recibir su amor y su gracia. Podemos conocer la voluntad de Dios. Podemos experimentar su poder divino. Amén.
Cuando esa atmósfera de gloria está sobre nosotros, podemos saber que si hay un terremoto, si hay un huracán, podemos saber que Jesucristo está con nosotros y nos va a guardar. Amén. Y aún, mis amados, te tocara la peor situación, tú sabes a dónde vas. Tú debes de saber a dónde vas. Amén. 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 Yasmín nos confrontaba y nos preguntaba, ¿a dónde si viniera el Señor? ¿A dónde irías? Amén. Así que, mis amados, necesitamos la gloria de Dios, esa gloria que se nos fue dada, tenerla sobre nosotros, para experimentar su poder, para saber que Él puede detener la tormenta. Amén. Esa tribulación, esa prueba que tú estás viviendo, no es para siempre. Dios la puede detener. Amén. Tú la puedes detener a través del poder que Dios te ha dado. Amén. Así que ese poder, mis amados, también transforma vidas, también sana, también libera, también hace milagros. Amén. Sin embargo, mis amados, muchos cristianos no viven esa gloria. A veces se nos olvida que necesitamos de la gloria de Dios. Y por varias razones mucha gente se conforma con